Bienvenidos hermanos y amigos al estudio de la palabra de Dios. Qué bueno es volver a reencontrarnos a través de este medio. Y en esta oportunidad nos toca considerar Hechos el capítulo 4. Vamos a tratar de avanzar todo lo que podamos porque este capítulo tiene 37 versículos. Pero vamos a tratar de ir avanzando de bloque en bloque para así poder llegar al término de este capítulo 4 del libro de Hechos. En primer lugar, del versículo 1 al versículo 3, tenemos el arresto que pasaron Pedro y Juan y que tuvieron que comparecer ante el concilio. Pero sin embargo, dice que habían ellos, hablando ellos al pueblo, o sea, Pedro y Juan, vinieron sobre ellos los sacerdotes con el jefe de la guardia del templo y los saduceos. Entonces aquí encontramos entonces algunos personajes que nos va a detallar el versículo 1. Dice, los sacerdotes, en primer lugar. Segundo lugar, el jefe de la guardia del templo. Y en tercer lugar, y los saduceos. Vale decir entonces que los sacerdotes que eran parte del concilio, el jefe de la guardia, y esta guardia no es algo que surge de la guardia del imperio, sino es una fuerza policial, pero del templo, que ejercían entonces autoridad en el templo. Entonces, la guardia del templo y los saduceos, ¿no? El otro partido político que estaba más ligado a la parte donde están los que tienen mayor riqueza. Pero dice que estos hombres estaban resentidos porque Pedro y Juan estaban predicando, estaban enseñando al pueblo y predicando a Jesús, ¿no? Acerca de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, de entre los muertos, dice Lucas en el libro de Hechos. Luego, en segundo lugar, nosotros tenemos la conversión de estas personas. Y le echaron mano, lo pusieron en la cárcel hasta el día siguiente porque era ya tarde, ¿no? Entonces, hasta el versículo 3 tenemos el arresto. El versículo 4 nos habla de la conversión, pero muchos de los que habían oído la palabra creyeron, y el número de los varones era como 5,000, ¿no? El número de los varones era como 5,000. ¿Cuántas personas habrían allí? No lo sé, pero habían varones como 5,000. Luego del versículo 3 al versículo, del versículo 5 al versículo 7, encontramos la oposición que estos tienen contra Pedro y Juan. Aconteció el día siguiente que se reunieron en Jerusalén los gobernantes, los ancianos, los escribas y el sumo sacerdote Anás y Caifás, Juan y Alejandro y todos los que eran de la familia de los sumos sacerdotes. Y poniéndolo en medio le preguntaron, ¿con qué potestad o en qué nombre habéis hecho vosotros esto? Entonces le exigen una respuesta y ellos esperaban encontrar otro tipo de respuesta que no sea nuestro Señor Jesucristo. El verso 15 de este capítulo 4 dice, entonces les ordenaron que saliese del concilio y conferenciaban entre sí diciendo, ¿qué haremos con estos hombres? Porque de cierto señal manifiesta se ha hecho por ellos, notorio a todos los que moran en Jerusalén, no lo podemos negar, ¿no? No estaban confundidos. ¿Y ahora qué vamos a hacer? ¿No? Porque notorio es la sanidad que han hecho estos hombres y como dice, no lo podemos negar. Lo estamos mirando, lo estamos viendo a este hombre que había sido sanado en el capítulo 3. Pero entonces dice la Escritura que tanto el versículo 5
hasta el versículo 7 y versículo 15 y 16, entonces hay la oposición que tenían Juan y Jacobo para predicar el Evangelio. Estaban allí muchas personas escuchando esto. Entonces, del versículo 8 hasta el versículo 14, nosotros encontramos la predicación de Pedro, ¿no? Ahí encontramos la predicación de Pedro. Dice el versículo 8, pero Pedro, lleno del Espíritu Santo, y comienza entonces el apóstol Pedro, aprovechando esta oportunidad, entonces es testigo al sumo sacerdote y a los que estaban alrededor. Entonces dice, sea notorio a todos vosotros, versículo 10, y a todo el pueblo de Israel, que en el nombre de Jesucristo de Nazaret, a quien vosotros crucificaste y a quien Dios resucitó de los muertos por él, este hombre está en vuestra presencia sano, totalmente sano. Entonces, toda la predicación del apóstol Pedro la encontramos en estos versículos. Y luego encontramos también que el versículo 13 dice, entonces, viendo el denuedo de Pedro y de Juan, y sabiendo que eran hombres sin letra y del vulgo, se maravillaban y le reconocían que había estado con Jesús. ¿No? Es el testimonio de Pedro y de Juan. Están hablando con denuedo, con valor, con firmeza, con ese valor que da el Espíritu Santo para poder hablar acerca de nuestro Señor Jesucristo. Hemos leído del verso 15 al verso 16. El verso 17, amenacemos, le dice ellos, para que no hablen de aquí en adelante a hombre alguno en este nombre. Ahora, la palabra amenacémosles implicaba golpes, implicaba látigos, implicaba una serie de castigos. Por eso es que él dice, amenacémosles a ellos, ¿no? Para que no hablen de aquí en adelante a hombre alguno, ¿no? Entonces, algunos tenían temor de pasar por ese juicio, ¿no? Donde el simple hecho de ser amenazado implicaba todas estas dolencias que uno podía tener, ¿no es cierto? Sin embargo, y les llamaron a intimarlo, que en ninguna manera hablasen ni enseñasen en el nombre de Jesús. Pero Pedro, con la llenura del Espíritu Santo, Pedro y Juan, por cierto, respondieron diciendo, juzgad si es justo delante de Dios obedecer a vosotros antes que a Dios. Porque no podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído. No podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído. Todas las enseñanzas de Cristo, todo lo que Dios hizo, vino a recordar todo lo que implicaba entonces la vida de nuestro Señor Jesucristo en la vida de ellos. No podemos dejar de decir a los que hemos visto, lo que hemos visto y oído. Ellos entonces les amenazaron y les soltaron, y no hallaron ningún modo de castigarles por causa del pueblo, porque todos glorificaban a Dios por lo que se había hecho, ya que el hombre que se había sido hecho este milagro de sanidad tenía más de 40 años. Era una realidad lo que se estaba viviendo entonces en este tiempo. Luego, del versículo versículo 23 hasta el versículo 31, entonces nos va a hablar acerca
de lo que aconteció con los discípulos después de padecer ante el concilio. Y puestos en libertad vinieron a los suyos, contaron todos los principales sacerdotes, los ancianos, lo que les había dicho. Y ellos, habiéndolo oído, alzaron unánime la voz a Dios, dijeron: Soberano Señor, tú eres el Dios que hiciste el cielo y la tierra, el mar y todo lo que en ellos hay. Empieza un tiempo no de lamentación, es un tiempo de oración, es un tiempo donde ellos comienzan a orar, comienzan a exaltar el nombre de Dios. Y es importante notar que del verso 25 en adelante, entonces ellos utilizan la palabra de Dios. Siempre es bueno utilizar la palabra de Dios cuando uno ora, cuando uno se dirige al Señor. Y aquí el Salmo 2, 1 y 2, entonces habla acerca de lo que estos hombres de Dios comenzaron a decir, por qué se amontonan las gentes y todo ello. Luego sigue la predicación de Pedro, y sin embargo muestran también de alguna manera su preocupación, más que preocupación, su ocupación, porque dice sus amenazas, mira sus amenazas, concede a tus siervos que con todo hablen tu palabra. O sea, no le dicen a Dios, elimina este castigo, no, dice que mira sus amenazas y concédenos poder predicar tu palabra en todo tiempo, pero con valor, con firmeza, como dice acá, con denuedo hablen tu palabra. Y mientras extiendes tu mano, para que se hagan sanidades, señales y prodigios mediante el nombre de tu santo Hijo Jesús. Y cuando hubieron orado, el lugar en que estaban congregados tembló, y todos fueron llenos del Espíritu Santo y hablaban con denuedo la palabra de Dios. O sea, esa llenura del Espíritu Santo no era hablar en lenguas, no era idiomas totalmente desconocidos, no. Dice que fueron llenos del Espíritu Santo y hablaban. O sea, llenos del Espíritu Santo, hablaban con el denuedo de la palabra de Dios. Y luego viene del verso 32 al 37, viene el desprendimiento de los discípulos. Nadie tenía necesidad de nada porque eran repartidos las cosas que tenían entre todos. Versículo 34, así que no había entre ellos ningún necesitado, porque todos los que poseían heredades las vendían y traían el precio de lo vendido. Y ponían a los pies de los apóstoles y se repartía cada uno según su necesidad. Entonces José, a quien los apóstoles le pusieron por sobrenombre Bernabé, que traducido es hijo de consolación, levita, natural de Chipre, como tenía una propiedad, la vendió y trajo el precio y lo puso a los pies de los apóstoles. Entonces había ese desprendimiento de parte de los discípulos del Señor. Entonces traían y lo ponían a los pies de los apóstoles y ellos repartían conforme a la necesidad de cada uno de ellos. Y se menciona aquí el nombre de Bernabé, ¿no? El nombre de Bernabé, que significa hijo de consolación. Así que, hermanos, tenemos aquí algunas enseñanzas para nosotros, que podamos predicar la palabra de Dios, que podamos orar con la palabra de Dios, que podamos ser desprendidos conforme a la palabra de Dios. Y entonces tenemos que tener estas cualidades de este capítulo 4, no de oposición, sino por el contrario, de ayudar a otros que están en el campo, que están en otros lugares, para que nosotros podamos ayudarles de una u otra manera, a través de nuestras oraciones, a través de lo que Dios puede poner
en nuestros corazones. Que Dios les bendiga a cada uno de ustedes. Será hasta el próximo video, hasta el próximo estudio de la palabra de nuestro Dios.